Bueno, vamos a la segunda parte de hoy, el análisis del capítulo 8, que nos va a llevar probablemente un poco más que una clase, pero vamos a iniciarlo. Vamos a leer el capítulo 8, versículo 1 solamente, que ahí tenemos algo muy, muy importante que declara el apóstol Pablo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muy bien. La declaración del apóstol Pablo es tremenda. Ahora pues no hay ninguna condenación, es decir, no es una posición mejorada la que tenemos en Cristo, sino que es una posición radical, transformada. No hay ninguna posibilidad de condenación, de condena para aquel que está en Cristo. ¿Qué es estar en Cristo? Se produce una unión mística y espiritual entre el creyente y el Señor. Por un lado, Cristo en nosotros. Y esto lo hace posible el Espíritu Santo. Y por el otro lado, nosotros en Cristo. Y esto lo hace posible nuestra fe. ¿Sí? Hay una unión mística y espiritual entre el Señor y el creyente, de manera que Cristo está en nosotros. Y eso es posible por el Espíritu Santo. Y nosotros estamos en Cristo. Y eso es posible por nuestra fe. ¿Sí? Estar en Cristo, el otro día yo le ponía el ejemplo de la semilla en la fruta. Es estar en el centro del corazón de Dios. Es estar en el centro de la voluntad de Dios. Es estar en el interior de Cristo. Recibir la mente de Cristo. Pero también que Cristo esté en nuestro interior y que tome el control y el dominio de toda nuestra vida. Esta unión con Cristo es importantísima. Para estar en Cristo y que Cristo esté en nosotros, tenemos que estar bajo la autoridad de Cristo. Nuestra vida tiene que estar bajo la autoridad de Cristo. Nuestros pensamientos tienen que estar bajo la autoridad de Cristo. ¿Sí? No podemos movernos de la manera que queremos, porque ahora tenemos alguien que está en nosotros y que gobierna sobre nosotros. Estamos bajo la autoridad del Señor. Jesús declara, el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me gobierna. Él me dirige. Él me controla. Él me acompaña todo el tiempo. Eso es estar en Cristo. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros y trae la presencia de Cristo y entonces gobierna. Gobierna nuestros pensamientos, gobierna nuestras decisiones y gobierna nuestras acciones. Estar en Cristo es estar sobre el fundamento de Cristo. El fundamento de Cristo es la palabra. Es estar parados sobre la palabra de Dios. Es estar firmes en la palabra del Señor. No es el fundamento de la filosofía, no es el fundamento de la razón, no es el fundamento de la manera de pensar del mundo en el que vivimos. Es el fundamento de la palabra. No se puede estar en Cristo si no estamos parados sobre el fundamento de la palabra. Esto es muy importante que lo entendamos, porque solo si estamos en Cristo, solo si Cristo está en nosotros, es que somos libres de la condenación. No hay ninguna causa en nuestra contra que nos condene. Vuelvo a insistir, se lo voy a decir al revés ahora, para que no haya ninguna causa en contra nuestra que nos condene, entonces tenemos que estar en Cristo. Y eso implica que Él gobierne nuestra vida y que nosotros estemos parados en el fundamento de la palabra del Señor.
Estamos unidos espiritualmente a Cristo. Ahora, si estamos unidos espiritualmente a Cristo, tenemos que pensar como Cristo. Tenemos que sentir como Cristo y tenemos que vivir como Cristo. No es simplemente el hecho de llegar a una iglesia o una campaña y hacer una decisión de fe. Eso es mero formalismo. Esto es algo mucho más sublime que se da en el ámbito espiritual, entre la persona y Dios. Es Cristo en nosotros por el Espíritu Santo y es nosotros en Cristo por nuestra fe en Él. ¿Sí? Esta declaración nos da una seguridad absoluta. No hay condena en mi contra. No que yo sea inocente, porque realmente Pablo demostró en los capítulos anteriores que yo soy culpable. Pero por estar en Cristo, Él que es perfectamente santo y perfectamente inocente, esa santidad y esa inocencia pasan a mi cuenta. Y esa santidad y esa inocencia impiden la condena sobre mí. La aclaración final del texto no forma parte del original. Es muy probable que alguien haya agregado esto con el fin de aclararlo, ¿sí? ¿A qué me refiero? A cuando Pablo dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sugiere ahí que Pablo lo dice, en realidad en los originales no figura. Si bien esto es una realidad, ¿sí? Nosotros no tenemos que andar en la carne, tenemos que andar en el Espíritu, y estar en Cristo implica andar en el Espíritu, y eso nos libra de la condena. Esta frase no figura en el original, pero esto no le quita en absoluto valor a lo que el apóstol Pablo está declarando. Hay un contraste entre la vida del Espíritu y la vida de la carne. Vuelvo a insistir de que cuando hablamos de la carne no hablamos de esta carne que nosotros vemos, sino de ese hombre interior que se revela a la voluntad de Dios. Versículo 2 al versículo 4, por favor. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muy bien. La ley del Espíritu nos libra, dice Pablo, de la ley del pecado, o sea, del poder del pecado sobre nosotros. No debiéramos pecar, pero sin embargo lo hacemos. Continuamente lo hacemos. Pecamos en nuestro pensamiento y pecamos en nuestras acciones, todo el tiempo. Pero ahora el Espíritu Santo nos ofrece una salida. Estando en Cristo y viviendo en Cristo y andando en el Espíritu, entonces la salida es que somos libres de la culpa y el poder del pecado sobre nosotros. No somos pecadores, éramos pecadores. Porque pecador es el que se siente a gusto con el pecado. Nosotros no somos pecadores, pero esto no quiere decir que no pequemos. Si somos sinceros, continuamente estamos fallando, continuamente estamos transgrediendo la ley del Señor. Dice ahí que la ley de Moisés nos guía, nos acerca a Dios, eso vimos en los capítulos anteriores, ¿sí? Pero la ley del Espíritu nos otorga derecho y poder. Lo que no nos otorgaba la ley de Moisés, nos otorga la ley del Espíritu. El Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos da el poder del Espíritu para vencer, ¿sí? Nos da la autoridad del Espíritu para poder resistir a toda la tentación, resistir a todas las ofertas que el enemigo hace
todo el tiempo delante de nuestros ojos. La ley de Moisés nos volvía débiles, vulnerables. La ley del Espíritu nos convierte en personas fortalecidas y llenas del poder del Señor. La ley de Moisés detecta el pecado, pero no lo puede derrotar. La ley del Espíritu a través de Cristo quita el pecado, derrota el pecado, nos da la victoria definitiva sobre el pecado. Dice el apóstol Pablo que el Señor vino en semejanza de hombre de pecado. Mire qué prudente que es el apóstol y cómo el apóstol busca con mucho cuidado las palabras que va a usar. No dice que vino en semejanza de hombre. La palabra semejanza, jamayoma, que usa ahí, en el griego, es parecido. Y Jesús no vino en semejanza de hombre, porque Él fue verdaderamente hombre. No fue parecido. Él fue verdaderamente humano. La humanidad estaba en Cristo. Por eso tuvo hambre, por eso tuvo sed, por eso se enojó, por eso lloró, por eso sufrió el cansancio, porque era verdaderamente humano. No vino en semejanza de hombre, vino en semejanza de hombre de pecado, que es distinto. Porque en Él no había ningún pecado. Él era hombre, era humano como nosotros, pero en Él no había ningún pecado. Él, como sumo sacerdote, cargó nuestros pecados y clavó nuestros pecados en la cruz del Calvario. No es semejanza de carne, no es semejanza de hombre, sino semejanza de hombre de pecado, verdaderamente humano, pero sin pecado, porque en esto sí que fue parecido a nosotros, no fue igual. No pecó, no nació en pecado. Su vida, su ministerio y su obra fueron absolutamente santas, perfectamente santas. No se halló en él pecado alguno. ¿Sí? Por eso pudo condenar el pecado en la carne, es decir, cargar con todo el peso del pecado, cargar con toda la culpa y la sentencia del pecado. La palabra que usa catacrino ahí es sentenciar en contra, hacer juicio en contra, imputar. Él cargó con todo el peso del pecado y debe haber sido tremendo para él, siendo tan perfecto y tan santo como era, haber cargado con mi pecado. ¿Sabían que fue nuestro pecado lo que le produjo la muerte al Señor? Si el Señor no hubiera cargado nuestro pecado, no hubiera muerto. Pero el Señor muere y entrega su vida cuando carga mi pecado. Por eso, estando en la cruz, Él exclama, consumado es, y entrega su espíritu. El dolor del Señor se ve momentos antes cuando Él dice, Elí, Elí, lama sabachthani. El peso de la carga de mi pecado fue tremendo sobre los hombros de una persona que era absolutamente santa, perfectamente santa. Jesús cumplió con todas las demandas de la ley. La palabra pleró es atestar, es decir, todo lo que la ley de Moisés demandaba fue cumplido en la obra de Cristo, fue cumplido en la muerte de Cristo, ¿sí? La obra de Cristo es completa, perfecta, terminada. Por eso Él, cuando sube a la diestra del Padre, se sienta. El sumo sacerdote no se podía sentar, porque su sacrificio era imperfecto. Entonces, como su sacrificio era imperfecto, todo su oficio sacerdotal se hacía de pie. Pero Cristo se sienta a la diestra de Dios. Y esto indica que todo su sacrificio fue perfecto. No solamente fue perfecto, sino que el Padre lo aprobó como perfecto.
el Padre lo declaró como perfecto. Por eso puede sentarse y puede descansar en esa obra. Porque esa obra cumplió absolutamente con todas las demandas que la ley tenía. ¿Sí? La obra de Cristo entonces aplicada en nuestro favor nos otorga primeramente el cumplimiento de la ley en cuanto a la obediencia. Por la obra de Cristo yo cumplo con todas las demandas de la ley por la obediencia a su palabra. La obra de Cristo nos da el cumplimiento de la ley en cuanto al castigo, porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él asumió el castigo que yo merecía. El castigo que la ley infligía al culpable, lo recibió el Señor por mí. Qué grande es el amor del Señor. Es necesario aclarar que nosotros no cumplimos la ley por nosotros mismos, sino que la ley se cumple en nosotros por Cristo. ¿Sí? No es que nosotros cumplimos la ley por nosotros, no. La ley se cumple en nosotros por Cristo, al recibir a Cristo como Señor y como Salvador. Nuestra vida está sometida voluntariamente ahora a la obra y al poder del Espíritu Santo. Pertenecemos al Señor. Como dice ese hermoso coro, pertenezco a ti, Señor. ¿Sí? Muy bien. Vamos a leer desde el versículo 5 al versículo 8 y vamos a ver que es imposible agradar a Dios y seguir viviendo en la carne. Se contraponen. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Muy bien, categórico el apóstol Pablo, ¿verdad? Ahora, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ahora, esa palabra froneo, que es pensar en las cosas de la carne, tiene que ver con poner la mente en las cosas de la carne. Tenemos que cuidar mucho lo que entra dentro de nuestra cabeza. Lo que entra dentro de nuestra cabeza entra a través de nuestros sentidos. Entra a través de nuestra vista, entra a través de nuestro oído, entra a través de nuestras manos. Entonces tenemos que cuidar mucho lo que entra en nuestra mente. Porque nosotros no pensamos en algo porque sí. Pensamos en algo porque la idea ya se instaló acá. Por eso muchas veces hay hermanos que dicen, la tentación no es pecado, pecado es ceder a la tentación. Y yo siempre digo que el hilo es muy fino. Es muy fino. Porque para que yo sea tentado, dice el apóstol Pablo, que yo soy tentado desde mi propio deseo interior. Ahora, ¿cómo fue que se metió ese deseo adentro mío? Yo le di entrada. Entonces no estoy tan seguro que la tentación no sea pecado. Porque la tentación se generó por un deseo que yo hice entrar dentro de mi corazón. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que vemos y con lo que oímos. Porque el enemigo va a tratar de contaminarnos todo el tiempo. Usted dice, esto no es nada. Y bueno, pero si no miramos esto, no miramos nada. Hoy todo tiene algo subido de tono. Usted deje entrar la idea. Jesús dijo que los ojos son las lámparas del cuerpo. Usted deje entrar la idea, que una vez que la idea se instale, es cuestión de tiempo para que el pecado se produzca. Por eso el apóstol dice que los que son del Espíritu tienen que pensar en las cosas del Espíritu.
Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Está demostrado que una imagen queda en nuestro subconsciente por años. Por eso es muy importante que filtremos lo que vemos, que filtremos lo que hablamos, que filtremos lo que oímos. Hay cosas que no nos conviene hablar. Hay conversaciones que no nos conviene participar. Y bueno, pastor, pero lo que pasa es que después nos cargan, nos miran mal. Bueno, yo no tengo compromiso con nadie más que con el Señor. Si lo que estoy oyendo me contamina, tengo que ser inteligente. Y no participar de esa conversación. Bueno, pero yo no digo nada. Pero no es el problema que usted lo diga. Es el problema que usted lo oiga, porque la idea entró. Y una vez que la idea entró, su cabeza va a funcionar alrededor de esa idea, va a pensar en eso. ¿Quién me puede decir a mí que mira una película y no queda influenciado por lo que vio? Sea bueno o sea malo. Uno queda influenciado por lo que vio. Entonces tenemos que ser muy inteligentes, porque la mente no piensa de manera automática y a ver, ¿qué palabra usar? No es porque sí. La mente piensa porque yo la alimenté para que piense en buenas cosas o en malas cosas. Si no, el apóstol no me aconsejaría en esto pensar. Es decir, nosotros le estamos dando el alimento. Tengamos en cuenta que la mente es el campo de batalla en donde el espíritu choca con la carne. Hay personas que son muy buenas, que son muy nobles, que tienen buenas intenciones, pero están errados en su elección. Mateo 16, 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Pedro era una mala persona? No. ¿Pedro no amaba al Señor? Sí que lo amaba. Y entonces, ¿por qué el Señor le responde así? Porque Pedro está influenciado por la declaración del Señor y no quiere que el Señor enfrente la muerte. Entonces lo que Pedro va a decir no es bueno, aunque sus intenciones sean buenas, porque lo que quiere es protegerlo al Señor. Pero lo que dice no es bueno, no es correcto. Por eso el Señor lo tiene que reprender. Hay mucha gente con buenas intenciones, pero con malas decisiones. Ocuparse de la carne trae muerte. ¿Por qué trae muerte? Porque ocuparse de la carne nos va a llevar al pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Por eso el apóstol usa esta secuencia, ¿sí? La palabra ocuparse es tener intención, motivar a nuestra carne. Sin darnos cuenta, y a veces dándonos cuenta, nosotros motivamos a nuestra carne para hacer cosas que no corresponden. Para hacer cosas que están mal. Sabemos que están mal, pero alimentamos nuestra carne para eso. ¿Sí? Los designios de la carne se enfrentan y se oponen a Dios. La carne no quiere ser crucificada, no quiere ser entregada a Dios. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo tienen que haber crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. La carne no puede y ni se quiere sujetar a la ley de Dios. No hay otro versículo tan claro como este, mi hermano. Mire que no dice los que están en la carne están en enemistad con Dios. Es más fuerte en el original. Son enemigos de Dios, son en enemistad contra Dios, ocuparse de la carne. La declaración de Pablo es mucho más fuerte.
que la que nosotros tenemos ahí en la Reina Valera. ¿Sí? Por eso se nos invita a no invertir en nuestra carne, a no motivar a nuestra carne. Cada cristiano tiene dentro de sí principios más altos que el de la carne, ¿sí? Debido a la presencia del Espíritu Santo. Pero tiene que oír esa voz interior del Espíritu y tiene que hacer prevalecer esa obra interior del Espíritu. Un pastor dijo, dentro de mí hay una lucha constante entre un perro blanco y un perro negro. Y un hermano le dijo, ¿y quién gana? El que yo alimento más. Tenemos la autoridad de Dios para vivir en el Espíritu. Versículos 9 al 11 del capítulo 8. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Esto se contrapone radicalmente, ¿sí? Como digo siempre, no podemos ser nacidos de nuevo con vicios viejos. No vivimos según la carne, porque ahora tenemos al Espíritu Santo y no hay lugar para dos reyes dentro del corazón. Uno es el que tiene que establecer el gobierno. La persona del Espíritu Santo la recibimos cuando creímos en el Señor y confesamos que Jesucristo es el Señor. En ese momento la persona del Espíritu Santo vino y se instaló dentro de nuestro corazón y comenzó toda una tarea de regeneración, de renacimiento en nosotros. Una tarea en la que nos ayuda a darle muerte al pecado y a darle vida a la gracia y al Espíritu dentro de nuestro corazón. Pero para pertenecer al Señor tenemos que haber tenido esta experiencia. Tenemos que haber nacido de nuevo. La experiencia del nuevo nacimiento es imprescindible. No lo da una confesión de fe, no lo da el levantar la mano en una congregación, no lo da el congregarse por años en una iglesia. Nacer de nuevo se nace cuando el Espíritu viene y se instala en nuestro interior porque nosotros decidimos confesar que Jesucristo es el Señor. Y la palabra confesar es homologueo, es decir, vivir de acuerdo a lo que declaro. ¿Sí? Tenemos que diferenciar entre lo que es la persona del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo y la capacitación dada por el Espíritu Santo. La capacitación dada también para el gobierno por el Espíritu Santo. Porque a veces hacemos una mezcla de todo sin entender esto, ¿no es cierto? Cuando nosotros creemos en Cristo, recibimos la persona del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo viene, se instala en nuestro corazón y establece su gobierno. Poco a poco la persona del Espíritu Santo va a ir dándole muerte, o nos va a ayudar a ir dándole muerte a los pecados que cometemos, y va a ir produciendo una regeneración en nuestro interior para que seamos hechos a la imagen de Jesucristo. Esa es la obra de la persona del Espíritu Santo, ¿sí? La llenura del Espíritu Santo es muy amplia. La llenura del Espíritu Santo viene luego de que la persona del Espíritu Santo se instala en nosotros. Y esa llenura del Espíritu Santo se manifiesta principalmente a través de los frutos del Espíritu. Nosotros creemos que la llenura del Espíritu Santo está cuando la persona habla en lenguas. No. La llenura del Espíritu Santo está en nosotros cuando los frutos del Espíritu se manifiestan en nosotros. Hay una larga discusión entre lo que es más importante, si los frutos o los dones. Y yo siempre digo lo mismo, los frutos son la licencia que te habilitan a conducir el vehículo que son los dones.
Cuando la persona tiene dones pero no tiene frutos, Pablo dice que es como un metal que resuena, es algo hueco, vacío, sin sentido. Se necesita los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo marcan la llenura del Espíritu Santo en mí. Porque los frutos dicen quién soy. Los dones dicen qué tengo. Los frutos son los que muestran realmente cómo es mi carácter. ¿Cuánto he avanzado en el camino del Señor? ¿Cuánto he crecido? Por eso hemos visto personas que manifiestan dones extraordinarios en la iglesia, pero la vida a veces... Y creemos que porque manifiestan dones están llenos del Espíritu. No se confunda. Los dones solo dicen lo que yo recibí por gracia de Dios, lo que tengo de Dios. Pero los frutos dicen lo que Dios tiene de mí. Eso marca la llenura del Espíritu Santo. Es importante que lo distingamos. No estoy hablando contra la manifestación del Espíritu. La manifestación sobrenatural del Espíritu es importantísima. Es necesaria. Pablo dijo, ojalá todos hablaran en lengua y profetizaran. La manifestación del Espíritu es importantísima. Viene sobre nosotros para provecho nuestro y de la congregación, porque los dones son dados para exhortar, para enseñar y para edificar a la iglesia del Señor. Pero la tarea es distinta. No se puede tener frutos y dones si no está la persona del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo es el primer paso. Toma el control, toma el gobierno, después empieza a producir frutos. Esa sería la secuencia ordenada. Luego esos frutos nos llevan a una comunión íntima con Dios y entonces vienen los dones del Espíritu. Las manifestaciones espirituales, tremendas, que Pablo no las desecha, pero explica bien en 1 Corintios 13 que tienen que ir acompañados de los frutos. Porque si tengo fe que puedo hacer trasladar un monte al mar, pero no tengo amor, nada soy. ¿Sí? Luego viene la capacitación del Espíritu para el servicio. Paso a paso. Hoy todo esto está siendo alterado y la gente empieza por el servicio, cuando todavía hay un montón de cosas que no están resueltas. Despacito, un paso a la vez, un día a la vez. El que la gente empiece por el servicio sin antes haberse involucrado con la persona del Espíritu y haber dado frutos, genera serios problemas para los ministerios en los que están. Serios problemas. Se lo puedo asegurar. Debilitan el ministerio, lejos de fortalecerlo. Porque nosotros, ¿qué hacemos? Pensamos, no, bueno, pero yo hablo como músico, ¿no? Pensamos, un músico más va a embellecer la música. No. Si todavía no está bajo el gobierno del Espíritu, no. Va a traer más perjuicio que bendición, así sea el mejor músico de todos. Y tengo la experiencia de haberlo vivido esto. Va a ser de tropiezo. Y luego viene la capacitación para el gobierno de la iglesia. Todo en su orden. Primero la persona, después los frutos, que es la llenura, después las manifestaciones del Espíritu, después la capacitación para el servicio y después la capacitación para el gobierno. Despacito, escalón por escalón. Y esto está marcando que la autoridad del Espíritu está en nosotros y se está dando en nosotros un crecimiento sano y parejo.
¿Cómo saber si tengo al Espíritu? En esto ya vamos a terminar. En primer lugar, soy conducido por Cristo. Cristo es el que me guía. Este es un tiempo muy místico en donde la gente, todo el mundo dice ser guiado del Señor. El Señor me dijo, el Señor me mostró. Ahora, Dios nunca hace algo sin hablar con la autoridad primero. Tranquilo. Dios te conduce. Pero para conducirte, Dios puso personas también. Si no podés estar bajo la conducción de una persona, ¿cómo vas a estar bajo la conducción de un espíritu al que no ves? Entonces el que tiene al Espíritu es conducido a Cristo, se deja guiar, es pastoreado. Hace un tiempo atrás le decías, no me digas pastor, si no vas a hacer lo que te digo. Porque entonces yo no soy tu pastor. Tenemos al Espíritu cuando deseamos honrar a Cristo. Deseamos honrarlo con nuestra vida. Tenemos al Espíritu cuando deseamos ser como Cristo. Cuando nos miramos en el espejo del Señor y queremos ser como Él. Tenemos al Espíritu cuando el Espíritu comienza a trabajar en mi corazón. Comienza a presionar sobre mi corazón. Cuando lo quiebra, cuando lo maneja. Cuando lo controla. Tenemos al Espíritu cuando el viejo hombre está muerto al pecado. Ya el pecado no lo estimula. ¿Sí? Recuerden que hablamos de estar muertos al pecado y no que el pecado esté muerto para nosotros. Porque si estamos muertos no nos pueden estimular. El pecado no hay manera de que nos estimule. ¿Puede entrar por la vista de un muerto el pecado? No. ¿Puede entrar por los oídos? No. No hay manera. Porque la persona está muerta. Y esto marca que tiene el Espíritu. Tenemos al Espíritu si el Espíritu de Dios vive en nosotros y reina en nosotros. ¿Sí? Tenemos al Espíritu cuando no solamente estamos en Cristo, sino cuando Cristo está en nosotros. Amén.